Los buenos días a nuestros amigos reporteros de la Fuente del Senado y les informamos que se encuentran con nosotros las senadoras Ana Lilia Rivera y Jesús Rodríguez, quienes son del grupo parlamentario de Morena. Ellas traen el tema de maíz nativo, así es que les cedemos el uso de la palabra. Adelante, senadoras. Muy buenos días a los medios de aquí del Senado y a toda la gente que nos va a escuchar en el país. Una vez más estamos llamando la atención de todas las personas que comen maíz, que creo que en este país somos pues todas las personas, no conozco a nadie que no coma maíz. Seguimos en esta búsqueda de la protección de nuestro maíz nativo, de esta maravilla que nos legaron nuestras abuelas, antiguas abuelas olmecas, seguramente quienes lograron el prodigio de hacer crecer esta planta que no nos la dio la naturaleza. Esta es una alianza entre el ser humano y la naturaleza. El maíz es una obra maestra de la cultura de nuestro país y es el legado más importante, quizá junto con la milpa, que México ha dado al mundo. ¿Qué hay en el fondo de esta ley de protección del maíz? Esencialmente la protección a la salud alimentaria de toda la población de México. Nunca podremos abatir el problema de salud, nunca podremos tener suficientes hospitales, medicinas ni médicos si la alimentación sigue siendo poco sana, tanto en lo que se refiere a ultraprocesados, bebidas azucaradas, tanto a lo que se refiere a ingesta de animales maltratados y que la industria nos vende en condiciones verdaderamente lamentables, y nunca podremos salir adelante si no entendemos que lo más importante es saber qué nos llevamos a la boca. En ese sentido el maíz es fundamental, es la salvación de México y por eso tenemos que protegerlo. Esta ley ya fue aprobada en la Cámara de Senadores el año pasado y hace varios meses que estamos esperando que la apruebe la Cámara de Diputados. Este es un exhorto para que la Cámara de Diputados lo haga ya y la senadora Ana Lilia nos va a dar la lista de organizaciones y personas que están haciendo esta petición, este exhorto a la Cámara de Diputados para que ya salga la ley de protección del maíz nativo y comprendamos en todo México lo que se ha dicho tantas veces: sin maíz no hay país. Gracias. Buenos días, muchas gracias a todos los medios de comunicación. Nosotras estamos hoy muy contentas porque logramos, a partir del 24 de septiembre que votamos en la Cámara de Senadores la Ley de Fomento y Protección al Maíz Nativo Mexicano, recaudar más de 50,000 firmas ciudadanas que el día de hoy han entregado 300 organizaciones campesinas, organizaciones indígenas que conformamos la Organización Nacional Sin Maíz No Hay País, así como la Alianza del Frente Parlamentario contra el Hambre, también la alianza de varias organizaciones entre las cuales menciono la Alianza de Salud Alimentaria, la Alianza por Nuestra Tortilla, el sector académico y la sociedad civil, que han ido el día de hoy a la Cámara de Diputados a entregar un documento respetuoso donde hacemos un exhorto a través de todas estas voluntades y organizaciones civiles para que la Cámara de Diputados entre ya a la discusión y dictaminación de la minuta que el 24 de septiembre votamos en la Cámara de Senadores. Es muy importante que además sepan que esta ley es una ley de innovación mundial en un tema tan complejo como es la biotecnología, las leyes que se están impulsando a nivel nacional e internacional que tienen que ver con la propiedad intelectual de variedades vegetales y los acuerdos internacionales que México ha suscrito y ha ratificado, como ha sido el TEMEC, donde hay capítulos específicos donde se trata el tema de la patente o lo que conocemos como propiedad intelectual de variedades vegetales, la creación de esta ley, la probable ya aprobación de esta ley en México,
crea una ley de salvaguarda ante intereses transnacionales que han codiciado desde hace muchos años el control comercial absoluto del maíz, una de las semillas, o en este caso, el grano más sembrado en el mundo, del cual su potencial alimentario en producción de azúcar, en producción, de endulzantes, en producción de biocombustibles y en producción de elementos químicos utilizados por las empresas farmacéuticas es altamente codiciado. Estamos indudablemente ante una oportunidad histórica de que la Cámara de Diputados tenga la oportunidad de votar ya esta ley que lleve a México a ser vanguardista en la defensa de su riqueza biológica y que sea también vanguardista en la creación de una ley que reconoce como un derecho humano la alimentación sana, que en el caso de México proviene a través del maíz, que además nos empate con la Agenda 2030 y que nos ponga en una posición internacional cómoda ante la entrada en vigor de UPOV 91, que es un acuerdo internacional que si nosotros no protegemos antes de que el último país, en este caso Canadá, ratifique el TEMEC, no podamos ya salvaguardar la protección de la riqueza biológica y genética que representan en México 7,000 años de evolución, más de 60 razas de maíz, más de 2.6 millones de variedades que hasta hoy tienen reconocidas científicos y académicos y por supuesto la semilla madre de nuestra cultura. Estamos hoy a través de esta rueda de prensa, las senadoras que impulsamos esta iniciativa en el Senado de la República, exhortando y exigiendo a la Cámara de Diputados que no siga esperando discutir el proyecto que está en sus manos. Sabemos que mañana ya está en discusión en la comisión que corresponde en la Cámara de Diputados y decirles que no vamos a soltar el tema, que vamos a movilizarnos. Hoy empezamos con esta actividad, la organización Sin Maíz No Hay País en este momento está en la Cámara de Diputados haciendo llegar estas más de 50,000 firmas, pero nosotros vamos a empezar a movilizarnos en los estados de la República con las organizaciones campesinas para exigir a la Cámara de Diputados no postergar más ya la dictaminación y aprobación de esta ley que salvaguarda nuestra soberanía nacional alimentaria y por supuesto la cultura que del maíz emana para el pueblo mexicano. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, les pregunta Silvia Arellano del Grupo Milenio. Buenos días, senadoras. Preguntarle si han tenido contacto con los diputados y si ellos les han manifestado el por qué no se le ha dado celeridad a esta ley o si les han comentado si se han visto presionados por este tema que estaba de que iba a aumentar la tortilla con esta nueva ley y todo eso. Hemos tenido contacto permanente con los diputados porque pensamos que en algo tan trascendental tenemos que armonizar todos los criterios. La confusión fue mucha. Esta ley es protectora de derechos humanos. No es una ley que ni siquiera va contra los transgénicos, ni siquiera, por supuesto, contra los híbridos. Todo eso que inventaron fue una burbuja mediática para invisibilizar lo que realmente es esta ley. Es simple y llanamente la protección del derecho humano a la salud y de nuestro maíz nativo. ¿Hay algo más importante para nuestra cultura y para nuestro pueblo que tener la seguridad de que esa herencia de nuestros viejos abuelos y abuelas esté protegida frente a cualquier cosa que pueda pasar de tratados internacionales? Pues es evidente que creo que todas las personas que comemos maíz estamos conscientes de que es un regalo quizás fundamental, el fundamento de nuestra cultura. Hay que protegerlo y no hay que tenerle miedo porque de ninguna manera queremos atentar contra la viabilidad de los campesinos, al contrario, queremos que México vuelva a ser autosuficiente en su producción de maíz y podemos serlo si no dejamos que los intereses externos y transnacionales que siempre han estado en pos de nuestro maíz triunfen. Esta ley va en ese sentido y quizá por eso las presiones y los inventos mediáticos de que iba a subir el precio de la tortilla, que iba
que iba a ir en contra de los maíces híbridos. Todo eso son noticias falsas. Lean la iniciativa, verán, es simple y llanamente la protección del maíz nativo en fundamento a los derechos humanos, como lo es el derecho a la salud alimentaria. Gracias, senadora. ¿Alguien más, compañeros, compañeras? Pero yo contesto también. Desde que llegó la iniciativa a la Cámara de Diputados, inició una campaña mediática a través de los medios escritos, impresos, televisión, que han orquestado sobre todo los monopolios agroalimentarios que en México han tenido el control de la venta de insumos. En el caso de paquetes tecnológicos, que va acompañada la semilla híbrida patentada, acompañada de glifosato, son hermanos estos dos productos que han generado mucha contaminación en el país, no solamente en los alimentos, la tierra, el agua, la atmósfera, el monocultivo. Por supuesto que impulsar una ley que considera un derecho humano a una semilla tan codiciada, que además es la semilla que más se siembra en México, tiene que ver con atentar con intereses de gente que tiene poder económico en el país. Sí hubo un cabildeo intenso en la Cámara de Diputados. Aquí en la Cámara de Senadores no funcionó porque nosotras trabajamos con mucha precaución. Tanto la senadora Jesusa como su servidora tenemos años combatiendo monopolios agroalimentarios. Sabíamos cómo iban a actuar, para ellos fue sorpresivo cómo sacamos la ley en el Senado. Claro que cuando llegó a la Cámara de Diputados, los cabilderos fueron, hablaron, y luego esta campaña mediática de terror. Va a aumentar el precio de la tortilla, va a haber escasez de maíz, van a aumentar las importaciones. Por supuesto que llevaron a los diputados a replegarse y nos permitió reunirnos con ellos. Más de 10 ocasiones estuvimos en la Cámara de Diputados con nuestros equipos técnicos, analizamos la ley, se propusieron cambios, esos cambios ya están en un nuevo dictamen para que pueda ser aprobado mañana. Se llamó a todos los científicos que pudieron opinar sobre los conceptos, porque la biotecnología es una rama en materia legislativa de innovación. Es difícil que los diputados entiendan un tema tan complejo. Fue muy importante hablarles sobre UPOP 91, el Tratado de Libre Comercio, las implicaciones del Tratado Transpacífico. El tema del maíz es un tema que no es nada romántico y es importante que el pueblo de México lo sepa. Detrás de él no solamente hay indígenas y campesinos y gente que nos aferramos a nuestra identidad cultural. En realidad hay un interés económico que trasciende nuestras fronteras y que amenaza nuestra soberanía alimentaria, que amenaza nuestro gobierno soberano, porque un país que no puede proteger lo que come o no se puede alimentar a sí mismo es un país que no puede proteger su soberanía. La defensa del maíz es una defensa por la seguridad nacional incluso, y por supuesto tiene que ver con el derecho a la salud en México. Acabamos de ver la semana pasada 2 estudios donde se declara que la tortilla que están consumiendo los mexicanos a través de los monopolios tiene contaminación de glifosato y que es cancerígena. Eso está comiendo México. Hoy tenemos 12 millones de diabéticos en México, producto de la mala alimentación. Y tendremos en el futuro más enfermos de insuficiencia renal y de cáncer si no detenemos la tortilla contaminada que están los mexicanos consumiendo. El tema que nosotros traemos es un tema importantísimo. Los diputados lo han discutido, los diputados ya están informados, ya no hay pretextos para que los diputados no aprueben esta ley, que es la primera ley que va a votar este Congreso de la Unión, realmente antineoliberal. Y por supuesto es una ley que reivindica a los pueblos y comunidades indígenas y campesinas de México y que abre un panorama de defensa internacional ante la entrada en vigor de UPOP 91. Gracias.